Bien, hermanos, recordemos, hemos estado los domingos tratando algunos mensajes que tienen que ver con lo que nosotros creemos como bautistas. ¿Por qué hemos tocado estos mensajes? Porque es que hoy la confusión que hay es muy grande. Hay muchos movimientos, muchas iglesias, muchas sectas, muchas herejías, y nosotros necesitamos tener nuestra identidad, saber dónde estamos parados, en qué es que creemos. Y por eso hemos estado tocando una cosa que se llama los principios bautistas, ¿no? Que son principios sacados de la Biblia. No nos estamos inventando nada nuevo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y yo quisiera iniciar con un versículo que se llama Hechos 5:26. En sus Biblias, miremos Hechos 5:26. Ya lo leímos hace un momento, pero quisiera repetirlos para que nos sirva de texto principal en este manejo de este sermón hoy. Aquí dice lo siguiente, dice, el contexto dice que Pedro y Juan, estamos hablando de hace 2000 años, Jesucristo ya ha sido crucificado, ha resucitado, los apóstoles están vivos y empiezan a predicar el evangelio para que la iglesia empiece a tomar forma en el mundo. Y entonces Pedro y Juan son perseguidos, encarcelados, y las autoridades les prohíben que prediquen esa doctrina. Es decir, que prediquen el evangelio. Porque en aquel entonces ya había una religión establecida, el judaísmo, ¿no? Bueno, entonces aquí dice lo siguiente. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote era la máxima autoridad en ese momento, ¿no? En materia de fe. El sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, están diciendo que ellos están regando una doctrina falsa y que los están acusando de que ajusticiaron a Jesús. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hasta ahí. Vamos a pensar en eso, en el tema que tenemos hoy. Ahora, desde este momento en que la iglesia empieza a fundarse y a extenderse, pues hubo persecución. El inicio del cristianismo sobre la tierra no es una tarea fácil. El evangelio fue sembrado con sangre. Los apóstoles fueron mártires. Y los que se convirtieron después de ellos también sufrieron. Fueron quemados vivos, arrojados a las fieras, asesinados de muchas maneras, tuvieron que esconderse para poder tener una reunión como la que tenemos hoy. Tenía que ser a escondidas durante los siglos segundo y tercero. Y los apóstoles igual. Y fue pasando el tiempo. Y la iglesia fue creciendo, expandiéndose sobre la tierra, y también fue purificándose y aprendiendo lecciones importantes para su supervivencia.
Y hay un principio que surgió entonces de esto. Es un principio espiritual que nosotros los bautistas creemos. ¿En qué consiste? Es lo que se llama la libertad religiosa. Creemos en la libertad religiosa. Y mire usted lo siguiente, yo tengo que hablar de los bautistas porque es que ellos fueron los que nos trajeron la iglesia aquí, el evangelio, ¿verdad? Los bautistas en el sur de los Estados Unidos han sido grandes defensores de la libertad religiosa. Tanto es así que hay un artículo en una declaración de fe importante que se llama Fe y Mensaje Bautista, que en el artículo 17 dice lo siguiente: solo Dios es el Señor de la conciencia. Dijeron ellos, yo soy responsable de responderle solamente a Dios de lo que creo. La iglesia y el Estado tienen que estar separados. Nosotros respetamos las autoridades, respetamos las leyes, pero asimismo no podemos hacer nada que esté contra la voluntad de Dios, algo que esté contra la palabra de Dios. Y el Estado no tiene el derecho a imponer ninguna sanción por opiniones religiosas, ¿no? Y nuestro derecho es que haya una iglesia libre en un Estado libre. Eso es un principio espiritual creído por los bautistas en el mundo, y especialmente, como les decía, en los Estados Unidos. ¿Y todo eso qué quiere decir? Cada persona es directamente responsable ante Dios y debe tener libertad para tomar sus propias decisiones religiosas. No puede ser obligado por el Estado, ni se le puede prohibir por nadie. Y por creer en esa libertad religiosa, entonces los bautistas dijeron que esa libertad es para todos los pueblos sobre la tierra. Uno tiene el derecho a elegir y a creer lo que considere que es lo correcto. Nadie le puede imponer a uno su religión. Aquí en la iglesia nadie puede decir que lo obligaron a estar aquí. Nadie puede estar aquí en la iglesia contra su voluntad. Estamos aquí libremente, porque hemos creído y ha sido una decisión personal de cada uno. Y entonces eso es un derecho que los bautistas han defendido, ¿no? Cada quien es libre de practicar su fe sin prohibiciones, sin restricciones. Cada quien puede difundir el evangelio sin impedimentos. Y es por eso que lo que yo leí hace un momento, los bautistas dijeron que para que haya libertad religiosa es necesario que haya una separación de la iglesia y el Estado. Nosotros oramos por el gobierno, tenemos que obedecer las leyes del gobierno, pero también exigimos que el gobierno no se meta en la iglesia a decirnos cómo es que tenemos que organizarnos y en qué tenemos que creer, porque durante muchos siglos hubo ese problema. Y entonces quisiera hacer un poquito de historia en este sermón para que todos estemos bien enterados del tema. ¿Dónde nacieron los bautistas como cristianos? ¿Dónde? La historia dice que nacieron en Inglaterra, que fueron perseguidos por la iglesia anglicana, porque cuando ellos empezaron a predicar y a formar congregaciones, en Inglaterra estaba la religión anglicana, ya se habían separado del Papa, ya se habían dividido. Entonces,
El gobierno había dicho, la única religión aquí en Inglaterra es la anglicana. Y los bautistas aparecieron fundando iglesias y dijeron, no, nosotros tenemos libertad, no podemos aceptar lo que ustedes nos dicen. Y claro, hubo persecución, ¿no es cierto? Y recuerden que Inglaterra vino a colonizar a América del Norte en ese entonces, por ese tiempo, por el siglo XVII, comienzos del siglo XVII. Llegaron a colonizar, a fundar los Estados Unidos de América. ¿Quiénes vinieron? Una cantidad de cristianos que venían huyendo de la persecución y que llegaron a las colonias americanas. La iglesia anglicana y el gobierno inglés ya habían colonizado lo que conocemos como Norteamérica y habían plantado sus colonias, pero también habían dicho, la única religión que ahora en la nueva nación hay que creer es la iglesia anglicana. Y los bautistas llegaron y dijeron, no, nosotros venimos buscando la libertad religiosa. Y hubo un creyente llamado Roger Williams. Él escribió un libro que se llamaba La persecución sangrienta por causa de la conciencia. Y las autoridades, claro, lo intentaron encarcelar y le tocó huir más al sur. Y él llegó a lo que hoy es el estado Rhode Island, y allí fundó con otros la ciudad de Providencia, que es una ciudad hoy en día, ¿verdad? Y entonces él estuvo defendiendo este principio en las iglesias y enseñando esto que estamos enseñando hoy. Y muchos de esos colonos que eran creyentes y que eran bautistas fueron perseguidos, encarcelados, torturados y todo eso. Boston, por ejemplo, que era la capital de Massachusetts, allí persiguieron mucho a los bautistas también, las autoridades, porque ellos no aceptaban una imposición religiosa. ¿Y todo eso para qué? Para explicar que la religión, si ha de ser genuina, debe ser voluntaria, no impuesta. La iglesia no puede ser gobernada por el Estado tampoco, porque tenemos la palabra de Dios que es la que nos dice cómo es que debe funcionar una iglesia. Y los políticos muchas veces no saben de eso. Entonces los bautistas defendieron esa libertad religiosa y también eso los llevó a otro principio. ¿Cuál? La libertad de conciencia. Entonces ellos hablaron de la libertad de conciencia y dijeron lo siguiente: solo Dios es el Señor de la conciencia, solo Dios manda en mi conciencia. Ninguna persona puede ser obligada a creer o a hacer algo en contra de su conciencia, porque solo Dios es el Señor. Él nos dice qué creer y qué debemos practicar, ¿no? Y la libertad religiosa es el derecho de cada persona a adorar a Dios como Él crea conveniente, sin ninguna prohibición, sin ninguna interferencia del gobierno, porque nosotros tenemos que rendir cuentas es a Dios. De manera que, ¿qué dijeron los bautistas entonces sobre ese asunto? Que cada persona tiene la capacidad para relacionarse con Dios. Cada persona es libre, voluntaria, para relacionarse con Dios sin necesidad de intermediarios. No necesitamos ningún sacerdote, nadie. Directamente tenemos la competencia de orar a Dios y acudir a Él cuando queremos. Y todo individuo es responsable de escoger lo que quiere creer sin ningún tipo de restricción social, política o económica.
Cada persona y todas las iglesias tienen la libertad de propagar su fe también, sin prohibiciones de ninguna clase. Y en términos sencillos, entonces, la libertad de conciencia consiste en que cada individuo, cada persona es responsable solo ante Dios sobre cuestiones de conciencia, no ante el gobierno, ni ante el Estado, ni ante la iglesia, ni ante las declaraciones de fe, ni ante los pastores, ni ante los curas, ni nada, ni ante los seminarios, ni ante los líderes denominacionales. No, cada persona ejerce su fe de manera voluntaria y responde solamente a Dios. Entonces, cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier momento, él toma la decisión de qué camino va a coger en asuntos de la fe y de la vida espiritual. Y es responsable de la decisión que tome y de sus consecuencias. Pero queda claro que tenemos nosotros libertad de conciencia. Podemos adorar a Dios como queremos, estudiar la Biblia personalmente, defender la libertad religiosa y nuestros derechos de manera libre. Así piensan los bautistas, así creen. ¿Y por qué todo eso? Porque es que la Biblia también lo enseña. Uno cuando lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, se da cuenta que los profetas, ellos predicaban el Evangelio y le pedían a la gente creer, pero de manera libre y voluntaria. Vamos a mirar, por ejemplo, Isaías 55. Miremos Isaías 55, versículo 1. Isaías fue un profeta. Predicó por allá en el siglo VII antes de Cristo. Y mire el mensaje que él le entrega a la nación. Isaías 55:1. Isaías 55:1. Voy a esperar que encuentren. ¿Listos? Pongamos cuidado lo que dice aquí. Dice el profeta, a todos los sedientos. ¿Cuáles son los sedientos? Es decir, a todos aquellos que tienen hambre y sed espiritual, que necesitan de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque la palabra de Dios es un alimento. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Eso es una responsabilidad de cada persona. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, porque usted se puede morir a cualquier momento. Llámele ahora que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es una invitación libre, voluntaria. Cada persona tiene que responder. El que responda pues encontrará el agua de vida y la salud para su alma. El que dice que no es libre, responsable de sus propias decisiones. El Señor Jesucristo
Nunca obligó a nadie a creer. Siempre hizo invitaciones, creyendo también en que las personas tienen la responsabilidad y pueden creer porque tienen una conciencia moral, conciencia de ellos mismos y conciencia de Dios. Y por eso se les exhorta también y se les invita a creer y buscar el reino de Dios. Por ejemplo, en Mateo 11, 28, 30. Mateo 11, 28, 30. Mateo 11, 28, 30 dice el Señor lo siguiente: venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Mateo 11, 28. Venid a mí, o dice también, vengan a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Trabajados y cargados, es decir, con las penurias de la vida, con los problemas del pecado y de la moral, con los problemas espirituales, agobiados por su conciencia, sin paz en su vida y en su alma. El Señor le dice, vengan a mí, y verá que hallarán un descanso. Y en el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando vamos a Cristo tenemos descanso espiritual. Pero el Señor hace esta invitación de manera libre. Usted está confundido en la vida, sin un propósito. ¿No le parece que la vida tiene sentido? Amargado, tristes, con una conciencia culpable. El Señor le dice, venga a mí y encontrarás descanso. Y si alguien dice, no, no me interesa, es libre. Es libre. Bueno, el Nuevo Testamento también nos dice que todo lo que Dios nos manda, si lo manda es porque podemos obedecer también. Y claro, Dios nos ayuda también a eso. Pero tenemos una libertad de conciencia. En Efesios 4:1, ¿qué dice Efesios 4:1? Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, dice el apóstol Pablo, estaba encarcelado por predicar el Evangelio y escribió esta carta y dice, yo, el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego, le dice a la iglesia, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él le ruega a la iglesia que anden como Dios manda, que obedezcan, y cada quien es libre de obedecer o de desobedecer. Entonces, de todo esto, hermano, también surgió algo muy interesante que nosotros debemos aprender, y es que si nosotros, yo tengo el derecho de decir, tengo el derecho y la libertad de elegir a Dios, tengo la libertad de decir, de elegir en qué creo, tengo esa libertad, nadie me puede obligar, nadie me lo puede prohibir, es un derecho. Si yo tengo ese derecho, entonces tengo que respetar en los demás el mismo derecho. Los defensores de derechos humanos dicen eso, ¿no? Dicen, mi derecho termina donde comienza el del otro. Entonces tengo la libertad de creer, pero también tengo que dejar creer. ¿Y eso qué quiere decir? Que aunque a veces uno no le gusta, tenemos que respetar la religión de los demás, ¿verdad? Respetar ese derecho, esa libertad. Nosotros reclamamos que tenemos esa libertad, pero tenemos que permitir que los demás, los que no creen como nosotros, puedan también tomar sus decisiones, elegir lo que ellos quieran. Entonces nosotros no podemos faltar al respeto a las creencias de otra gente.
Y uno a veces pues puede ser tentado a eso, ¿no? Pero no podemos, porque entonces estamos violando el derecho que yo estoy pidiendo. Estoy violando la libertad religiosa que yo estoy defendiendo. Hay que respetar para ser respetados. Y hay una cosa muy interesante. El apóstol San Pablo, no lo vamos a leer ahí porque el texto es largo. Dice la Biblia que él llegó a predicar en Atenas. En Atenas, en Grecia, que era una ciudad importantísima en ese momento. Y él empezó a caminar por las calles de Atenas y veía estatuas, centros de adoración por todas partes. Y él dice que él hervía viendo al pueblo en la idolatría. Y cuando se le dio la oportunidad de predicar a los atenienses, él no dijo, ustedes son unos estos por los cuales están equivocados, van a ir al infierno. No, él fue muy respetuoso y empezó a decirles, yo me doy cuenta que ustedes son muy devotos, pero quiero decirles que ese Dios a quien ustedes no conocen es el creador de los cielos y de la tierra. Y empezó a predicarles el evangelio, pero lo hizo con respeto y también respetando esa libertad que todos tenían. Los cristianos bautistas, hermano, no somos enemigos de ninguna secta. Ahora, yo cuando veo las sectas, pues no me siento bien, digo, qué error tan grande, qué gente tan equivocada que está, da tristeza, pero no puedo ser enemigo, porque no creen como yo, nadie. Pero sí estamos listos a compartir la verdad de Cristo con otras iglesias y otras sectas. Tenemos esa libertad hasta donde se pueda. Si ellos nos dicen, no queremos saber nada, bueno, ahí termino yo. Pueden seguir en lo que ustedes consideren, pero sí tengo la libertad también de decirles quién es el Dios en el cual yo creo. Y nosotros aquí en Colombia, gracias a Dios, bueno, yo no sé en qué amplitud será esa libertad que tenemos, pero hay un derecho constitucional que se llama la libertad de credo. Entonces yo estoy investigando y en el artículo 19 de la Carta Política, a la que todos nos sometemos a los colombianos, dice lo siguiente: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla en forma individual o colectiva. Eso dice la ley nuestra. Entonces, si esto es así, damos gracias a Dios por ello. Y que no nos ha tocado un país como está pasando ahora, ¿no? Como ya ha pasado. A mí me cuentan que en Cuba, cuando triunfó la revolución comunista, cerraron los templos. Y llegaron las autoridades y reunieron la iglesia y le dijeron, me cierran esto desde ahora. Necesitamos esta casa. ¿Para qué? No es que vamos a convertirla en un centro de acopio de alimento para los pobres. Y he sabido también que Nicaragua está en un problema ahora. El gobierno comunista está enfrentado a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica también. Los están persiguiendo, ¿verdad? Y uno no sabe qué más vaya a pasar. Como decía la hermana ahorita, oremos por la democracia, porque la democracia es un sistema político que permite la libertad. A nosotros los cristianos nos conviene es eso, no una tiranía como la de Roma o la del comunismo, donde prohíben congregar, si nos toca es a escondidas, congregarnos a escondidas, ¿verdad? Por eso debemos defender ese derecho.
Podemos estar en desacuerdo con las creencias de alguna persona, pero eso es responsabilidad de la persona. Ella tiene derecho a creer lo que quiera. Por tanto, es un derecho que debemos respetar. Porque nosotros estamos pidiendo respeto también. Ese es el asunto. Y concluyo con esto, hermanos. Para resumir, la libertad religiosa. Todos los hombres tienen derecho a creer lo mejor que les convenga. Ningún gobierno terrenal puede prohibirnos adorar a nuestro Dios. El Estado no puede interferir en asuntos religiosos. No puede. No puede prohibirnos nada, a menos que haya un régimen totalitario como los que ya estamos viendo. La primera cosa. La separación entre la iglesia y el Estado, ¿no? La historia humana está llena de guerras y problemas, toda vez que un gobierno intentó dominar a la iglesia. Si usted lee la historia humana, usted sabe muy bien que después de la Reforma Protestante hubo una cosa que se llamó la Inquisición, ¿verdad? Y que fue una persecución terrible. También al comienzo de la iglesia, durante casi 3 siglos, la iglesia fue perseguida terriblemente, ¿no? Porque el Estado era el que dominaba la iglesia. El gobierno era el que decía, le ordeno que crea en esto. No, pero es que eso no está en la Biblia. No, le prohíbo que piense en la Biblia, sino que lo que yo le mando. La libertad de conciencia. Dios nos ha creado con una conciencia. Cada persona es libre de decidir qué es lo mejor para su vida en asuntos religiosos y es responsable por las decisiones que tome. Y Dios lo llama a cuentas por esas decisiones que tome. Debe responder solamente a Dios por sus creencias y sus actos. Y nadie puede ser obligado a creer lo que está en contra de su conciencia. Por eso fue que los apóstoles le dijeron a las autoridades, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque lo que ustedes me están prohibiendo no es lo que Dios me dice a mí. Tengo libertad de predicar el evangelio de la salvación, ¿verdad? Así como exigimos entonces nuestro respeto, nuestro derecho al respeto por nuestras creencias, asimismo debemos respetar las creencias de otros. Claro, podemos compartir nuestra fe, claro que sí. Yo puedo decirle a cualquier persona en buenos términos, decirle, mira, a mí me parece que tú estás equivocado, con respeto. ¿Y por qué estoy equivocado? Saco la Biblia. Y la persona verá. Y yo confío que el Espíritu Santo le abra el entendimiento, ¿no? Entonces, podemos compartir nuestra fe, pero no condenar a nadie porque cree diferente a nosotros. Eso es tarea de Dios, no de nosotros. Así que, hermanos, habiendo entendido este principio que creemos los bautistas de la libertad de religión, la libertad de conciencia, ¿no? Y de que Dios me ha capacitado a mí para ir a orar ante Él en su presencia sin necesidad de intermediarios. Si usted ha entendido ese principio, yo lo invito a que usted lo haga parte de su vida y que lo defienda, ¿verdad? Nosotros hemos sido afortunados aquí en Colombia hasta ahora, pero ¿qué tal que llegue un gobierno y nos diga, bueno, cancelada la licencia, necesitamos ese predio, exprópiese? ¿Cómo quedamos? Asimismo, lo invito a orar por nuestro país para que nunca vayamos a perder esta libertad por la opresión de algún gobierno, ¿no? Oremos a Dios que nos siga dando esta libertad de libremente llegar aquí
a predicar la palabra, a cantar esos bellos himnos, a expresarnos, a tener compañerismo con nuestros hermanos. Y nadie nos tiene que prohibir eso. Entonces, tener libertad religiosa ha costado sangre, sudor y lágrimas, dice el dicho, ¿no? Eso le ha costado a la iglesia, hermano. Por la misericordia de Dios estamos en una época, en un tiempo en que nos ha tocado vivir que tenemos esa libertad. Por defender ese principio, los bautistas en el mundo han pagado un precio muy grande. Y por eso nosotros tenemos entonces que también pagar ese precio, si nos toca. Y por ahora orar al Señor y pedirle su misericordia, ¿no? Que tengamos buenos gobiernos democráticos que ayuden a la causa del Evangelio y no que la prohíban, o que nos prohíban a nosotros creer. Eso sí es lo más terrible que puede pasarnos, ¿verdad? Bien, espero, hermanos, que haya sido claro en esto, pero mire que estas cosas hoy en día no se predican. No se predican, hermano. Es terrible la ignorancia que hay en las iglesias. Terrible. Y tenemos por eso que enseñar esto, porque son principios bíblicos que tenemos que creer y defenderlos. Vimos otros principios ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, que Cristo es el Señor, es mi Dios. ¿Quién me lo puede prohibir? Y otros principios que hemos visto. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, creo, Señor, que tú nos estás escuchando ahora. Tú estás escuchando a tu iglesia, a tu pueblo, a esta congregación. Padre, te damos gracias por nuestra historia. Por esas primeras iglesias bautistas que surgieron en el mundo hace casi 3 siglos y que fueron fieles a tu palabra y que dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nadie nos puede obligar o prohibir. Dios nos ha hecho libres. Amado Señor, ayúdanos entonces a entender esto. Bendiga, Padre, nuestra nación, nuestro país. Permite que podamos seguir predicando con esta libertad el Evangelio de las buenas nuevas. Permite, Padre, que muchos conozcan esta verdad. Ilumínalos, dales el entendimiento para que ellos las entiendan y abran su corazón a ti, como dijo el profeta. Busquen a Dios ahora que es tiempo. Búsquenlo mientras puede ser hallado. Dejen sus malos caminos y busquen a Dios, porque Él es la solución y la esperanza, no solo para nuestras vidas, sino para este país, para esta ciudad, para este mundo. Gracias, oh Dios, te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.